Bendiciones y bienvenidos otra vez a Guía Católica con Ángel Jesús, que soy yo, su servidor. Y este video es la continuación, es la segunda clase o el segundo episodio de nuestra serie de introducción a la fe, que estamos pasando sobre los temas de catecismo, y esto es a un nivel introductorio. Está dedicado como para aquellos que están empezando a realmente conocer su fe, al igual que aquellos catecúmenos, los que están integrándose a la Iglesia Católica. Es importante que sepan todo esto. Y esto, como les digo, es de una manera muy simple, está estructurada de esta manera. Y es para que vayamos empezando a aprender sobre nuestra fe católica. Ya después se habrá una siguiente serie donde vamos a entrar más profundo a cada uno de esos temas. Y el tema de hoy que nos toca es sobre la misa, la obligación de adorar a Dios. Esa es nuestra segunda clase. Y para esto, para comenzar, vamos a leer esto de la Biblia, Malaquías capítulo 1, versículo 11. Porque desde el orto del sol hasta el ocaso es más grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. Entonces, para entender por qué tenemos la obligación de adorar a Dios, es esencial reconocer de que Dios nos ha creado y nos da la vida en cada momento. Dios, si tenemos existencia ahorita, es porque Dios nos está sosteniendo con vida. El segundo que Dios deje de pensar en nosotros, que Dios deje de sostenernos, de levantarnos con sus manos, desaparecemos por completo. Así es de necesario Jesús, así es de necesario Dios para nuestras vidas, que en el segundo que Dios deje de pensar de nosotros, dejamos nosotros de existir. Entonces, si estamos con vida, estamos en existencia, es gracias a Dios y por el amor y misericordia de Dios. Todo lo que tenemos proviene de Él, y nada de lo que nosotros podemos alcanzar lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Como les dije, si nosotros creemos realmente y reconocemos que en verdad nuestra existencia es debida a Dios, todo lo que nosotros podamos hacer en este mundo es gracias a Dios. Sin Él no podemos hacer nosotros absolutamente nada. Ni siquiera podríamos nosotros respirar si no fuera por Dios. Adorar significa reconocer nuestra total dependencia de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos y adoramos a Dios, porque reconocemos nuestra nada y la infinita bondad y grandeza, majestad de Dios mismo. Y nosotros le debemos adoración privada y pública, porque no solamente podemos adorar a Dios en privado, porque si nos avergonzamos de Él en público, Dios tiene en su palabra son las consecuencias de eso. Y también, si solamente adoramos a Dios en público y no en privado, también Dios nos deja saber qué es lo que Él piensa sobre de eso. Entonces, la adoración que nosotros hagamos a Dios tiene que estar siempre en lo privado y en lo público. No debe de haber una diferencia de cómo adoramos a Dios en esas dos perspectivas. Nosotros no podemos pagarle, pero sí reconocer y agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Es, por ejemplo, un niño pequeño, ¿no? Uno le da infinidad de cosas, le damos un lugar, comida, bebida, se pongan alguna ropa, prendas, les pagamos su comida, tanta infinidad de cosas que uno como padre proporciona a su hijo, y ese hijo no puede hacer nada para pagarnos de vuelta. Claro que es formas de pago, es como su cariño de ese hijo, su obediencia de ese hijo, su reconocimiento de ese hijo, de decir gracias papá por haber traído esta comida, gracias mamá por haber preparado estos alimentos, pero eso no recompensa lo que se le da al hijo, o sea, no paga por completo, y es igual así con nosotros. Es bueno darle a Dios todo lo que nosotros podamos
dar, que es la adoración, que es la penitencia, es sacrificios, pero nada de eso últimamente paga por completo todo lo que Dios hace por nosotros. Siempre quedaremos nosotros en deuda con Dios. Ahora vamos a ver sobre la obligación del culto dominical. Dios ordena diciendo: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el tercer mandamiento manda: acuérdate de santificar el día del Señor. Y el culto dominical tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. Dios estableció un día especial para que no lo olvidemos. Constantemente Dios quiere de nosotros, pero solamente quiere de nosotros cuando uno quiere dárselo por amor. Entonces Dios no nos pide que estemos con Él todos los días, ¿verdad? Que no hagamos nada más que adorar a Dios todos los días, pero sí pide uno de los 7 días que Dios nos ha regalado, pide uno de ellos para ofrecérsela a Dios, cual es el domingo. Y hay muchas pruebas de eso que podríamos tocar. Déjenme saber si les interesa en los comentarios. Pero Dios quiere primeramente que tengamos solamente a Él como Dios, que no reconozcamos a ninguna otra identidad o persona o cosa como nuestro Dios, solamente a Él mismo. Y nos pide que santifiquemos el día del Señor o el sábado. Y eso en la Escritura, en el Nuevo Testamento, se mueve del sábado al domingo. Ahora, la obligación dominical como padres. Los padres deben adorar a Dios los domingos para dar ejemplo a sus hijos. La práctica religiosa familiar influye directamente en la conducta de los niños. Habíamos hablado el video pasado sobre ese joven de Chicago que estaba arrestado, pena de muerte, y él dijo que él culpaba a sus padres y que sus padres también deberían de estar ahí en pena de muerte por no haberle enseñado sobre de Dios. Y nosotros como padres tenemos la obligación de no solamente procurar de todos los bienes temporales, que es comida, educación, finanzas, todo eso, darle a nuestros hijos, sino también estamos, más que todo eso, estamos nosotros también obligados a darle el bien más bien, que es la enseñanza sobre Dios, la teología, que nuestros hijos conozcan el verdadero Dios y adoren al verdadero Dios y estén en gracia para que nuestros hijos los eduquemos para que sean santos algún día. Si los padres no practican la fe, debilitan uno de los pilares de la educación católica, porque muchas veces nosotros pensábamos como padres que pues llevo a mis hijos a las clases de catecismo y ahí está bien, o llevo a mis hijos a la iglesia los domingos y hasta ahí ya cumplo con mis deberes, pero no. Nosotros tenemos que tener las respuestas, para muchas de sus preguntas que ellos tengan saliendo del catecismo. Nosotros como padres somos sus primeros catequistas de nuestros hijos y aparte tienen que ver el ejemplo de adorar a Dios, de estar en oración, de ir a misa y todo lo demás. Si no hacemos esto, se ve reflexionado en los hijos y se apartan de la fe. ¿Cuántos ah, sin criticar, ¿verdad? A los que van a la iglesia, pero ¿cuántas veces vemos a padres que están muy integrados en las parroquias y sus hijos viven una vida en pecado, ya sea en unión libre, ya sea que hayan tenido hijos fuera del matrimonio o simplemente hijos que hayan abandonado la fe o que no la practiquen? Eso es muy triste y eso pasa por la falta de catequesis y la congruencia en adorar a Dios tanto en público, afuera en la iglesia, como en lo privado. Los sacerdotes y religiosos dedican su vida a ayudar a los padres en esta misión, mas no son los primeros responsables en todo esto. Los primeros en que tienen esa responsabilidad somos los papás, son la papá y la mamá de ese hogar y más que nada es el papá de la familia
quien tiene esta obligación, y los secundarios que están para asistir a los padres son los sacerdotes. Ahora vamos a hablar sobre los domingos. Antes el domingo era realmente el día del Señor, primero Dios, luego los demás. Nuestros abuelos entendían su obligación de asistir a la iglesia cada domingo, algo que se ve cada día menos y menos, y hay muchas estadísticas hablándonos sobre eso, de que la mayoría de católicos ni siquiera van a misa ya. Cumplir con el domingo es volver a las raíces del cristianismo auténtico. Porque si vemos a los apóstoles, vemos a los discípulos de los apóstoles, todos practicaban eso de adorar a Dios, tener sus misas los domingos. Y es de poner a Dios sobre todas las cosas. Primero, adorar a Dios, leer un buen libro sobre la espiritualidad, sobre de Dios, a orar, ir a misa y estar en familia de una manera sana como forma de adorar a Dios. La fidelidad al culto dominical es un paso hacia una fe práctica, que quiere decir que es una fe auténtica. Vamos a explicar un poco sobre la obligación. Todo católico tiene la obligación grave de asistir a misa cada domingo, que quiere decir que si nosotros como católicos no vamos a misa los domingos, incurrimos un pecado mortal. Hemos cometido un pecado mortal y se le llama mortal, por eso es esa obligación grave, porque un pecado mortal lo que significa es de que nuestra alma está muerta, que quiere decir que si nosotros morimos en ese estado, iremos directamente al infierno. No hay purgatorio para los que están en pecado mortal. Dios impulsó las mismas leyes para todos, no solo para los católicos. Todos tienen esa obligación de santificar el día de nuestro Señor, de tener a Dios, la Santísima Trinidad, como su único Dios. Y vemos que muchos protestantes siguen también eso, y entre más alejados estén, menos practican los domingos. Ser cristiano seriamente implica participar en la misa dominical y en los días santos, que son 58 en total, que no son muchos, hay 52 semanas y 6 días más de obligación. Así que todos los domingos, más aparte 6 días más. Que como les digo, no son nada. Como han pasado los años, han estado reduciendo los días de obligación. Y esos días de obligación para ir a misa cambian de país en país muchas de las veces. Faltar sin motivo grave es un pecado serio, como les dije, es un pecado mortal. Puedes faltar ir a misa si estás muy enfermo, si la misa más cercana está a 2 horas de ti, o una misa santa donde hagan la misa católica. Si no hay un motivo grave para no ir a misa, es pecado. Se explicarán las excusas válidas al estudiar el tercer mandamiento, así que hablaremos más sobre eso. Entonces, ¿qué es la misa? La misa es la misma acción que la última cena. Cristo ofrece su cuerpo y su sangre a Dios por nuestros pecados. En la última cena Jesús instituyó la Eucaristía. Y aquí está en Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Y habiendo tomado pan y dando gracias, lo rompió y les dio diciendo: esto es el cuerpo mío, el que se da para vosotros. Haced esto en memoria mía. Y asimismo el cáliz, después que hubieron cenado, diciendo: esta cáliz es la nueva alianza en mi sangre, se derramará para vosotros. Esto no es un símbolo ni una representación, sino es la presencia real de Cristo. Y en otro video hablé un poco más sobre de la perspectiva apologética, mirando al padre Jorge Obregón, que hablaba sobre la presencia real. Y ahí también di yo mis comentarios sobre de eso. Y miramos el evangelio y el griego para ver que Jesús estaba diciendo: esto es mi cuerpo,
que Jesús había dicho que no coma de mi cuerpo no tendrá vida eterna. Y ya sé que muchos protestantes piensan o dicen de que esto solamente fue simbólico, pero vemos que los judíos tenían ese mismo pensamiento y Dios, Jesús, les hizo saber que no, eso no es simbólico. La misa es la oración más hermosa y la forma más alta de adoración a Dios. Y eso es lo que se nos olvida muchas veces en la misa, de que la misa no es para nosotros, es para Dios. Muchas veces vamos cambiando de iglesias, vamos con un padre sí, con otro padre no nos gusta, o la liturgia, incluso los sacerdotes cambian la liturgia para hacerla más alegre, para hacerla más divertida, pensando que así van a atraer más a la gente. Pero se nos olvida cuál es el motivo de la misa. ¿Para quién es la misa? Y la misa es para Jesús. La misa es para Dios, no es para nosotros. Por eso yo voy a la misa tridentina, la misa en latín. Y si les gustaría que les diera una explicación de qué es lo que pasa en la misa en latín, déjenme saber. Tengo un libro muy bueno que explica cada parte, cada porción de la misa, el significado y toda la riqueza de la tradición que está en la liturgia tridentina. Cristo dio este poder a los apóstoles. Jesús dijo: haced esto en memoria mía, como ya les había yo dicho en Lucas capítulo 22, versículo 19, en referencia de la Eucaristía y del cáliz. Con esas palabras les dio el poder y el mandato de consagrar pan y vino. Desde entonces los apóstoles celebraron la misa y transmitieron este poder. Y esa misa tridentina, como les digo, viene desde los apóstoles. Son esas prácticas y se fueron enriqueciendo como fueron pasando los años, agregando más oraciones, pero el fundamento es apostólica. Los apóstoles transmitieron ese poder. No solamente lo recibieron de Jesucristo, sino también la transmitieron. Los obispos y sacerdotes católicos son sucesores de los apóstoles. Algo que no se puede decir de muchas de las ramas del protestantismo, casi todas, y con la excepción de algunos de ortodoxos y demás. Pero todos, si queremos tener o estar en una iglesia verdadera, lo primero es de que tiene que tener un linaje apostólico, y la iglesia católica la tiene. El poder de consagrar se recibe mediante el sacramento del orden sagrado, que es el sacramento del sacerdocio. Solamente un sacerdote puede consagrar. Durante la misa, al sonar la campana, el sacerdote pronuncia: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Por eso sé que hay que empujan para que se permitan mujeres como sacerdotes o como diáconos o con lo que tú quieras, y no se puede. Hay varias razones, pero esta es una de las centrales. Una mujer no puede decir: esto es mi cuerpo, porque el cuerpo de Jesús fue de un varón. Entonces la materia necesaria no estaría ahí para la consagración. Y muchos dirían: pues entonces pueden ser diáconas, ¿verdad? Pero no, porque el diaconado viene del sacerdocio. En ese momento Cristo está realmente presente en el altar, y solo los sacerdotes católicos tienen el poder de ofrecer el sacrificio eucarístico, y solamente los sacerdotes quienes están ungidos tienen ese permiso, tienen ese privilegio de tocar el cuerpo de Cristo. Por eso es muy importante nosotros recibirlo en la boca y de rodillas. Siéntete en casa en la iglesia católica. Asiste a misa todos los domingos y días de precepto, que son los días de obligación. Cristo te espera ahí, el sacerdote y la comunidad también. No te preocupes por las posturas, sigue el resto, pero no comulgues si no estás bautizado, si no has recibido la primera comunión. En la misa, Cristo ofrece la oración más perfecta a Dios Padre, y tú puedes unirte a Él, porque cada misa es una ofrenda que se le da a Jesús para que Jesús
se la dé a Dios Padre. Es por medio que de Jesús y más que nada por medio del sufrimiento y la pasión de Cristo que Jesús mismo levanta esas oraciones, ese sacrificio, las une con las de Él mismo para entregárselas a Dios Padre. Muchas gracias. Déjenme saber si tienen algunas otras preguntas en los comentarios sobre esta misa. Déjenme saber si les gustaría que hablara sobre la misa tridentina, explicando cada parte, cada aspecto de lo que pasa dentro de la iglesia tridentina o la misa en latín. Déjenme saber eso en los comentarios y nos vemos para la siguiente clase de introducción a la fe. Dios los bendiga.